de la vida, el ser humano puede estar expuesto a diferentes situaciones que pueden generar hechos traumáticos. Esto puede ser como el abuso infantil, el abuso doméstico, accidentes de tránsito, pero vale resaltar que estos accidentes o estas situaciones pueden desarrollar diferentes enfermedades, pero esto puede ser como en niveles leves o graves dependiendo del individuo. El trastorno de estrés postraumático es definido como una reacción emocional que se da debido a hechos traumáticos. Esto puede generar diferentes afectaciones en la conciencia, en la conducta, en el bienestar, incluso en la calidad de vida del mismo. Estos hechos se pueden seguir dando por medio de las pesadillas y los recuerdos. Existen distintas circunstancias que pueden llevar a que un individuo experimente emociones negativas, incluyendo lo que es la tristeza, la ansiedad y el temor, que de la mano con las intrusiones lleva a que los individuos revivan estas experiencias pasadas y que en efecto tengan una alteración en su memoria. Para explicar y abordar el estrés postraumático, tomaremos como ejemplo lo que es el abuso sexual y el acoso infantil, cuyas circunstancias llevan como resultado al estrés postraumático. Al hablar del acoso infantil se ven inmersos los aspectos tanto físicos como psicológicos en estos individuos. Por tal razón, aquellos niños que han sufrido de maltrato o abuso a una muy temprana edad han evidenciado efectos en su desarrollo tanto psicológico como cerebral ya en la vida adulta. Bueno, aquí vamos a hablar muy brevemente acerca del segundo caso de estudio, pues ejemplo que nosotros damos, que es el abuso sexual. Pues lo queremos poner como en una situación de la vida real para que sea como más entendible. Es importante entender y tener en cuenta que no siempre que hay abuso sexual hay trastorno postraumático. Nosotros cogimos como base un estudio que estudia como la relación entre la sensibilidad al asco y los síntomas de trastorno de estrés postraumático entre madres víctimas de abuso sexual. Se encontraron dos resultados como importantes. El primero es que los factores como de abuso sexual se asocian con niveles más altos de malestar psicológico y emocional, pero puede que estos factores no lleven a una persona a desarrollar trastorno de estrés postraumático. Y el segundo resultado es que la sensibilidad al asco sexual se asocia con los síntomas de trastorno de estrés postraumático entre pues, las madres víctimas de abuso sexual. Hablando de genética y epigenética, tenemos tres componentes importantes. El primero es la proteína de unión a FK506. Se han encontrado diversas alteraciones de los glucocorticoides que se asocian al trastorno de estrés postraumático y predicen o se correlacionan con la respuesta al tratamiento. Estas alteraciones se han demostrado utilizando medidas cerebrales y tejido periférico, demostrando una desregulación sistémica de glucocorticoides. Bueno, ahora tenemos el receptor hipofisiario del polipéptido activador. Entonces tenemos que como que tiene un elemento de respuesta a los estrógenos y pues se ha asociado al trastorno de estrés postraumático solo en mujeres. Ahora tenemos la proteína C reactiva, que pues encontramos que cada vez hay como más pruebas de la desregulación inmunitaria en el trastorno de estrés postraumático y curiosamente una variante genética de la proteína C se asoció significativamente con una mayor gravedad de síntomas de este trastorno, incluidos síntomas como la hiperactivación. Por otro lado, tenemos los aspectos celulares como las neuronas. El estrés postraumático es considerado como el resultado de las alteraciones biológicas y psicológicas resultantes de la activación de áreas cerebrales implicadas en la percepción y en la respuesta al estrés. Los más citados en la literatura son el sistema nervioso simpático, como la adrenalina y la noradrenalina, la activación del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, el sistema opitáceo y el sistema GABAérgico, comúnmente conocido como GABA. La amígdala es la responsable de percibir la agresión y sus proyecciones sobre el puente reticular caudal, iniciando la conducta defensiva. Al mismo tiempo, sus proyecciones sobre el hipotálamo ponen en marcha la respuesta simpática y sus proyecciones sobre el puente reticular caudal, iniciando la conducta defensiva.
Por otro lado, sus proyecciones sobre el hipotálamo ponen en marcha la respuesta simpática y sus proyecciones sobre el tracto solitario desencadenan la respuesta parasimpática. El eje hipotálamo-hipófisis adrenal es también activado mediante neuropéptidos que liberan el factor liberador de corticotropina, que a su vez media la liberación de cortisol adrenal, responsable en algún término de inhibir la respuesta iniciada por el estrés. Las células gliales tienen una importante participación en la mayoría de los procesos cerebrales. De hecho, algunos hallazgos sugieren que estas células podrían ser clave para mejorar nuestro conocimiento del sistema nervioso central y resolver algunos problemas que permanecen en la neurobiología de diversas alteraciones. Especialmente se ha encontrado que los astrocitos son una de las células gliales mayormente involucradas en las patologías del estrés y sobreproducción de glucocorticoides. Del mismo modo, está relacionado con una reducción en la sustancia gris prefrontal, dorsolateral, parietal y en el córtex cingulado. La duración del trastorno está proporcionalmente direccionado con la reducción de sustancia gris a la gravedad sintomatológica. Diversos estudios muestran una reducción del volumen del hipocampo y la pérdida de neuronas en espinas dendríticas después de la alta exposición a altos niveles de glucocorticoides, así como la disminución de neuroglía del hipocampo y otras estructuras límbicas ante la exposición de trastorno de estrés postraumático crónico. El encéfalo tiene el control sobre todas las funciones del ser humano. Está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Su estructura puede ser estudiada desde distintos cortes, vistas y orientaciones. Basado en su estructura, cada una de sus partes está encargada de explicar distintos procesos que regulan el funcionamiento del cuerpo, incluyendo el pensamiento, las memorias, las emociones, habilidades motoras y muchas otras. El cerebro, junto a sus múltiples componentes, evidencia los lóbulos temporal y occipital inmersos en lo que son las emociones negativas que experimentan los seres humanos. El giro temporal medial está directamente relacionado con las memorias episódicas y el giro temporal superior relacionado con la percepción auditiva y lingüística y la comprensión del lenguaje. De tal forma, aquellos individuos con trastorno de estrés postraumático, al haber vivido una experiencia tanto de acoso infantil o de abuso sexual, suelen revivir estas experiencias traumáticas recordando lugares o rostros en específico, y así los lleva a tener ideas traumáticas muy recurrentes. Por otra parte, el lóbulo occipital es responsable del procesamiento visual y de la percepción consciente. Desde la vía dorsal se hace referencia al dónde y al cómo, estableciendo la localización y el movimiento de estímulos visuales. Y desde la vía ventral, que se conoce como el qué, está relacionada con la transmisión de otras áreas cerebrales de la información acerca de lo que se ve inmerso en los estímulos visuales, como por ejemplo la discriminación de objetos, colores y formas. Por otra parte, el sistema límbico, regulador de las emociones y esencial para el aprendizaje, la vinculación y la adaptación de los seres humanos. Algunas de las estructuras que lo componen incluyen la amígdala, que da respuesta ante situaciones de amenaza, miedo y procesamiento emocional. También el hipocampo, relacionado con la pérdida de memoria, y finalmente la corteza cingulada anterior, que desde la vista subgenual está relacionada con el aprendizaje emocional aversivo, y por la vía pregenual relacionado con las conductas de evitación y aproximación. Así, el aumento de la actividad de la amígdala, hipotálamo y tallo hacen que se active el sistema simpático, relacionado con la respuesta de huida o lucha y hacia el gasto de energía e hiperactivación. Por esta razón, las personas con trastorno de estrés postraumático evidencian hipoactividad de la corteza cingulada anterior al momento de recordar estos eventos traumáticos. Por esa razón, muchas de estas personas empiezan a padecer de insomnio con el fin de no recordar estos eventos, pues estos recuerdos pueden ser muy recurrentes al momento de soñar y pues más que todo en las pesadillas.
La corteza cerebral prefrontal es importante para el control de aspectos relacionados con la conducta, regulación de procesos cognitivos y emocionales a través como de interconexiones con otras áreas corticales y regiones subcorticales. Ante esto se dividen en distintas estructuras: la corteza dorsolateral, donde su proceso de maduración es lento, razón por la cual es vulnerable ante cualquier interrupción del desarrollo durante una edad temprana, como lo es la niñez, incluso la adolescencia. También funciona como un sitio de memoria a largo plazo, ya que proporciona distintas opciones para elegir y por ende aprender de errores pasados. Por otro lado, la corteza orbitofrontal, relacionada con las funciones de la amígdala, por lo que los daños en esta área se relacionan con la agresividad y falta de sensibilidad, y la corteza ventromedial, que pues funciona para brindarle sentido a las percepciones y de esa manera controlar las emociones. Tiene un rápido acceso a la información visual y en consecuencia es capaz como de reaccionar ante los eventos visuales negativos. La corteza ventromedial, brindándole sentido a las percepciones y de esa manera controlar las emociones, tiene un rápido acceso a los elementos visuales y en consecuencia es capaz de reaccionar ante los eventos visuales negativos de una manera mucho más rápida. Las lesiones en la corteza prefrontal pueden generar diferentes déficits, incluyendo como las dificultades de pensamiento, la resolución de problemas, la formación de conceptos, los trastornos de atención y aprendizaje, y de igual forma manteniendo la información de la memoria de trabajo. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que transportan, impulsan y equilibran las señales entre las neuronas y las células en todo el cuerpo. Estas últimas pueden estar en glándulas, músculos u otras neuronas. Del mismo modo, el ácido glutámico es un neurotransmisor excitatorio cerebral que cada día cobra más relevancia ante las respuestas al estrés. Tanto a nivel cortical como subcortical, el ácido glutámico, a través de la estimulación de sus receptores, actúa sobre las interneuronas, liberando de esta forma el GABA. En los pacientes con este trastorno se postula que el mantenimiento del estrés pudiera ser la consecuencia a inhibición del sistema y del aumento de la activación del sistema glutaminérgico. De nuevo vamos a tener en base como un estudio, y pues básicamente este estudio como que explora las teorías de la psicopatología del trastorno de estrés postraumático, y pues como que estas enfatizan como en la función de ciertas regiones y sus conexiones con la corteza límbica en la regulación de la emoción y la extensión de los recuerdos de miedo. Sin embargo, estos análisis también señalan que el núcleo accumbens, que pues hay que tener en cuenta que este es un importante componente del sistema de recompensa, está implicado en los sistemas del trastorno. Entonces, pues como que este estudio sugiere que un estudio más exhaustivo del núcleo accumbens y de los sistemas de recompensa en el trastorno de estrés postraumático como que de pronto pueda arrojar más luz sobre aspectos del síndrome, por ejemplo como su fuerte dependencia con el alcohol. Como estos elementos como que no se conocen bien, entonces son importantes a la hora como de futuros estudios.